Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos. La verdad es que estas notas, esta música, esta sintonía se ha convertido con el paso del tiempo en un auténtico himno. Y era lógico, ya en estas noches de verano, rendir un pequeño homenaje a esas notas que han provocado tantos buenos momentos diferentes, distintos, para algunos casi inexplicables dentro de un programa como Milenio 3. Vamos a contar cómo nació esta sección y vamos a intentar profundizar en algo que es, creo, sinceramente y por fortuna, uno de los grandes éxitos de Milenio 3. Una sección para las personas que aún pueden creer en sí mismas, una sección de superación, una sección de buenos momentos en definitiva, y de algo que puede resultar obvio, hablar de valores, de esfuerzo, de cariño, de amistad, pero que habitualmente casi nadie cuenta en esta sociedad. Milenio 3, como en una extraña rareza, lógico por otra parte, intentó hacerse eco de este mundo que va creciendo y que es apasionante. Y de verdad, el reflejo que hemos tenido en vuestro cariño recíproco nos ha demostrado que aquí hay un camino que explorar, que investigar, que también, ¿por qué no?, es misterioso, porque ¿qué hay más misterioso que el alma profunda del ser humano? Porque no me equivoco, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad es que esta sintonía, que vuelvo a repetir, es de Ray Lynch, todo un clásico, Celestial Soda Pop. Bueno, pues que mucha gente, me estoy acordando aquí del amigo Teo Rodríguez y tantos otros, escritores del misterio de este programa, que la tienen en el ordenador o la ponen en el móvil, como el caso de Alberto Granados, y les ayuda, han identificado esta música con la mente positiva. Y tampoco sé yo bien por qué elegí esta música, pero ahí está, ese efecto beneficioso está. Pero no solamente ellos, había mucha gente que se acercaba cuando fue la Feria del Libro, por ejemplo, o cuando hemos hecho alguna salida delante del público y decía que la había puesto en su móvil para despertarse, o que incluso la tenía grabada en algún soporte y por la mañana le daba buena energía. Cuando tenían un mal rato, la ponían y parecía que ese momento se pasaba. 1990, cuando el señor Ray Lynch hizo esta música que yo creo que, como en todo, también tiene un enorme enigma. Hay músicas que son como elegidas. A veces incluso los intérpretes no vuelven a tocar la genialidad, o no sé si genialidad, pero algo que nos llega muy dentro. Y caramba, don Alberto Granados, protagonista indiscutible esta noche. Yo creo que, no sé, hay algo extraño, mágico y sorprendente en el efecto que produce esta música. Buenas noches. Buenas madrugadas. Yo creo que además lo tendrías que contestar tú. ¿Por qué esa música la elegiste tú? Sí, ¿y por qué vino hacia ti? ¿Y por qué decidiste que iba a ser la sintonía de mente positiva, ¿no? ¿Qué tenía esa música que no tuvieran otras, no? Pues la verdad es que no lo sé, pero siempre esta música, que por cierto suena exactamente así, pues le identifiqué a Alberto con algo que no sé por qué también, o sea, no es nada objetivo, significaba entusiasmo, ilusión, fe en avanzar por este misterio de la vida, y no sabía cómo iba a encajar, pero recuerdo perfectamente cuando lo escuchaste que dijiste, esta tiene que ser. Sí. Y además, fíjate, nuestros oyentes ya se van acostumbrando a los términos que utilizamos y a las cosas que vamos contando, pero no es ni más ni menos, y bueno, tenemos un gran especialista que luego nos contará más cosas, que lo que llamamos un punto limpio, ¿no? Es decir, algo diferente a lo que estás acostumbrado, que tiene una mentalidad positiva o que tiene un sonido positivo, y de repente en el momento en que más enfadado estás o en el momento en el que tienes una preocupación, pum, cambias de sintonía, pones una canción diferente o algo que te asocia con una cosa positiva y parece que el cerebro a la vez pues se relaja y piensa en otras cosas. El poder de la música se está empleando, ¿no? La musicoterapia. Van a pasar un montón de amigos, sobre todo, más que invitados amigos, en esta noche tan especial, que la hacemos un poco, yo creo, ¿no?, para reverdecer y fortificar ese espíritu que se ha ido creando a lo largo de estas 52 semanas. Pero me gustaría, Carmen, Alberto, que contásemos cómo nació esta sección, que es que tenía que ser así también, porque fue de lo más sorprendente. Mucha gente al principio decía, pero ¿cómo que mente positiva en un programa de misterio? ¿Pero esto qué tiene que ver? ¿Pero esto por qué? ¿Cómo fue? Bueno, pues yo creo que Carmen también recordará, era un viaje... Yo poco puedo contar porque iba dormida en la furgoneta en la que veníamos. Solo oía una conversación interminable entre vosotros dos. Era un viaje en una furgoneta mágica, porque yo creo que conversación interminable, qué raro, ¿no? Sí. Se ha convertido casi en mágica aquella furgoneta que de vez en cuando hemos vuelto a utilizar para hacer algún viaje de los de Milenio. Pues empezamos
empezar a charlar de las cosas del día a día. Empezamos a hablar, yo le empecé a contar a Iker pues los cursos de inteligencia emocional que había hecho, de PNL y demás, y él se empezó a interesar, y yo creo que la primera vez que nos deja hablar, y entonces yo fue el único camino que he podido ir hablando y él escuchando, ¿no? Y entonces a partir de él tuvo muy claro que teníamos que hacer algo parecido para un poco a lo mejor ayudar a gente que escuchara y que tuviera problemas y demás, y decidimos ponerlo en marcha. Pero yo creo que, yo se lo decía a él, yo decía, no sé, es que no sé si entraría, si va a encajar en Milenio, cómo lo va a tomar la gente y demás, y bueno, la sorpresa ha sido bastante importante. Yo recuerdo perfectamente de aquella tarde rodando camino al regreso de Úbeda, ¿no? Al regreso de Úbeda, que claro, menudo viaje, menuda ciudad, pues veníamos llenos, yo creo que también es importante, llenos del cariño de la gente. Y en mitad de aquella furgoneta, mirándonos frente a frente y hablando, Alberto empezó a desenvolver, ¿no?, de la memoria un sinfín de conceptos que yo alguna vez he escuchado y he visto en librerías y me habían provocado, no voy a decir cierto rechazo, pero sí es cierto que PNL, crecimiento personal, superación, y un sinfín de literatura que nace en torno a eso. Y por cierto, literatura que vende muchísimo y ayuda a mucha gente. Pero yo como que no sabía de ese mundo, y él empezó a contar cosas. Y caramba, aquello me pareció un mundo absolutamente apasionante. Hoy tenemos un maestro de ceremonias, Alberto, que quiero que presentes, que es un compañero también de Ser Curiosos, y que creo que nos va a ayudar muchísimo, y que él lleva mucho tiempo también de alguna forma animando a la gente, ¿no? Y siendo también parte de la mente positiva. Pues sí, José Pedro García es coach profesional y bueno, lleva mucho tiempo dedicado precisamente a la superación, al crecimiento. ¿Qué es eso de coach? Exacto, iba a preguntarlo yo ahora mismo. Ahora yo creo que sería la primera pregunta que deberíamos de hacerle. Coach profesional. Ha hecho inteligencia emocional, bueno, se lleva muchos años dedicándose pues a ayudar a la gente y a sacarle lo que lleva dentro, porque al final yo creo que es lo que hace un coach, ¿no, José P? Pues sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches, José P. Un gusto estar aquí con vosotros. ¿Y qué es un coach? Pues bonita pregunta. Al final ya me he aprendido una definición de un tirón. Es una persona que te apoya para que alcances los objetivos que te marques y además facilitando que saques todo lo mejor que llevas dentro. Entonces se puede decir que es como un entrenador personal, es como un facilitador personal, como un motivador. ¿Como un psicólogo positivo? Sería tal vez como un psicólogo positivo, utiliza muchas herramientas de la psicología positiva, pero lo que cambia es la metodología. La metodología es que no se ingiere en tu proceso, es todo a base de preguntas. Un coach no te dice qué tienes que hacer, lo que te dice es, te pregunta qué querrías tú hacer, qué quieres hacer, qué buscas. Y a base de preguntas es la mayéutica, la técnica socrática, vas sacando pues esa guía interna que tú ya tienes dentro. Entonces pues está basado mucho en confiar en la plenitud de la persona, en que somos gente completa, que tenemos ya todo lo necesario dentro, y entonces solo es facilitar que salga todo eso que ya tienes dentro, salga fuera. Y sí, que pero vivas tus eso sueños. mismo que acabas de decir, que tenemos todo dentro, sería una de las cosas que la gente dice, bueno, es de lógica. Claro, pero nadie lo dice. Y a veces decirlo y hacerlo creer es muy importante. Además sé que José tiene un enorme éxito, con lo cual quiere decir que hay mucha gente, no quiero decir necesitada, pero sí que no se le han contado esas cosas habitualmente y que su vida cambia radical. Eso es cierto, ¿no? Ahí es impresionante, este trabajo es muy agradecido en la medida en que eso que estás comentando, Iker, es palpable todos los días. Hay unos cambios tan asombrosos, pero asombrosos no porque no pudieran ser, sino porque son tan rápidos y tan efectivos, y es porque haces o la pregunta adecuada o la gente empieza a descubrir lo que es realmente importante para ellos. Y claro, como tú bien comentabas antes, en la sociedad actual tal vez es que no nos hacemos las preguntas adecuadas. Y uno de nuestros trabajos es hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Ante una buena pregunta, normalmente llega una buena respuesta, ¿no? Y eso aclara mucho. Es como ese momento de chispa o de luz que de repente dices, pero ¿cómo no me había dado cuenta de esto?, ¿no? Y eso es un proceso que vive mucha gente todos los días y que efectivamente genera cambios. Claro, ahora entiendo por qué don Alberto Granados, hábil siempre, lo tiene fichado en Ser Curiosos. O sea, José, en un minuto nos damos cuenta, le escuchamos muchas veces. Se convertirá en un auténtico gurú, y yo he tenido la suerte de poder charlar con él. Fíjate, es de esos, decíamos de los puntos limpios, ¿no? Pues José es uno de mis puntos limpios, ¿no? De vez en cuando como con él, y la verdad es que simplemente con charlar, con que te haga las preguntas adecuadas, con tal, te clarifica un montón de cosas que tú tienes ahí y que andas un poco liado y que no sabes cómo. Pero preguntas como que, ¿no? vamos a poner algún ejemplo. Pues, para que los oyentes se enteren un poco. A ver, ¿qué podemos hacer cuando alguien te llega con muchas dudas, que no sabe ni lo que quiere? Hay una pregunta, por ejemplo, que es muy desconcertante. Y bueno, quería puntualizar una cosa que dice Alberto. Me aclara, no. Él se aclara. Las preguntas le ayudan a él, pero
mi papel sencillamente es un acompañante de su proceso, pero el proceso, el protagonista es él. Entonces, preguntas, por ejemplo, es que me enfadé ayer con Antonio y, joder, estoy harto de... Entonces, una pregunta que... Las buenas preguntas para mí son aquellas donde el otro se queda pensando, ¿no? Y es, ¿para qué te enfadaste? Entonces es, hombre, porque me hizo... No he preguntado por qué. ¿Para qué te enfadaste? Y de repente descubres que el enfadarse puede buscar una finalidad que no te has dado cuenta. Entonces, empiezas a buscar y puedes encontrar un montón de respuestas. Buscas que necesitas un estado de enfado para reafirmar cosas que en un estado normal no te atreverías a decir, por ejemplo. Entonces es una estrategia que utilizas y que te funciona. Ahora la cuestión es, ¿habría otra estrategia mejor que esa que no te hiciera falta enfadarte? Entonces, claro, te das cuenta de esas pequeñas cosas, pero hay preguntas que son de verdad impactantes. A mí el para qué me encanta porque no estamos acostumbrados. Detrás del para qué siempre está ¿qué finalidad persigo? ¿Me haya dado yo cuenta o no? Claro, hay una cosa muy importante, es que la gente se analiza poco habitualmente, y si se mirara un poco dentro y sus acciones, seguramente en ocasiones evitaría todo tipo de tormentos por los que pasamos cotidianamente y a veces absurdos. Nos llenamos la mente de nubarrones negros y a quién no le pasa. Tengo tantas preguntas porque ya que tú decías, Alberto, que Josepe era tu punto limpio, también hay todo lo contrario. O sea, gente que en vez de darte ilusión, darte ganas, te densifica. Los vampiros de energía, pero como 100%. los llamamos nosotros. ¿Por qué pasa eso? Esa ¿Y por qué hay gente gente que no que puedes siempre es estar con negativa? ellos. ¿Por qué hay gente que siempre es negativa, pero hasta el límite es tan... Bueno, antes de todo esto, me gustaría ponernos un anuncio que nos ha encantado, ¿verdad? Sí. Un anuncio que hace la Mercedes, hay que decirlo, porque sí, la marca es de rigor, vamos. Y además yo creo que es muy significativo y a mí por lo menos no me pasó desapercibido, como yo creo que a ninguno de nosotros. A mí tampoco, me pareció increíble, vamos. Y cuando lo volvimos a escuchar dijimos, la verdad es que ahí está, son de esas cosas, como decía Josepe, que de repente, sin saber por qué, o una frase que lees o algo que dice alguien, cambian tu vida o cambian el concepto de lo que tú pensabas. El anuncio es exactamente este y yo creo que fue al fondo del alma, a la fibra sensible de muchísima gente. Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros. Puedes regalarlos, divertirte con ellos o quemarlos. Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos. Mercedes-Benz Sport Coupé. Que te diviertas. 1.440 minutos, exactamente lo que tenemos y que a veces cómo lo derrochamos, porque yo creo que gran parte del éxito de todas estas técnicas o de enseñanzas o de aprendizajes es que la gente habitualmente, me da la impresión, sí ha conseguido cierto baremo en general de tranquilidad más o menos económica, tenemos lo básico en general, pero la gente sufre bastante y se encuentra con muchos dilemas y lo pasa mal a veces innecesariamente y por eso se acude a este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque luego además escucharemos uno de los cuentos que yo creo que fue el primero que hicimos en Mente Positiva y que contamos y que luego Teo Rodríguez pues le puso también su parte y su granito de arena para que quedara mucho mejor. Y es que no nos damos cuenta de cuántos minutos somos felices o no somos felices, ¿no? Hay un ejercicio en PNL que Josepe seguro que... Bueno, PNL, no te aceleres, PNL. A ver. Josepe, el gurú, mientras esté el maestro... No, un momento, Alberto. Que programación neurolingüística, ¿no? Exactamente. Bueno, pues está claro que funcionamos y el cerebro funciona de una manera, que estamos programados. Si conseguimos saber cómo estamos programados, podremos desprogramar y volver a programar. Con lo cual, más o menos, es saber cómo actuamos, cómo sentimos, cómo nos comunicamos para saber cómo podemos cambiarlo, ¿no? En comportamientos determinados. Bueno, pues hay un ejercicio muy significativo que a mí fue de los que más me impactó, porque al final estos cursos lo que hacen es con pequeñas cosas que tú por lo menos te haga cambiar, que es que te ponen en la situación de que un médico acaba de llegar y te dice que te quedan 3 horas de vida o 5 horas de vida. Te tienes que meter mucho en el papel, mucho para saber que te está pasando eso. Y entonces empieza a decir, bueno, tienes 5 horas de vida, ¿qué haces? Entonces te empiezas a dar cuenta de todas aquellas cosas que te gustaría hacer o que te hubiera gustado hacer, de quién te gustaría despedirte, las cosas que no le has dicho a alguien que te gustaría que no te fueras sin que se lo dijeras. Entonces te metes tanto en el papel, empiezas a reflexionar tanto que cuando estás ya muy dentro de esa situación, alguien te dice, oye, mira que ha habido unos errores y al final, nada, no ha pasado nada, ha sido un despiste y tal, ¿no? Tú vuelves a tu vida consciente, pero matando al médico, claro. ese 3 o 4 minutos que has pasado reflexionando,
te dan pie para decir, bueno, ¿y por qué no llamo yo a esta persona? ¿O por qué no hago esto? ¿O por qué no actúo tal? ¿O por qué no hago esta...? Si es lo que verdaderamente... Entonces son pequeños ejercicios a veces que te van marcando. Yo creo que esto de darnos cuenta de que hay 1440 minutos que te regala la vida, porque en fin y al cabo es un regalo, que los tenemos para disfrutarlos si queremos, y que muchos los desaprovechamos con cosas inútiles, yo creo que al final da mucho que pensar. A mí por lo menos me llamó mucho la atención, ¿no? Es una pena esa sensación que seguro que todos hemos vivido de irnos un día a dormir, se nos ha ido el día, no hemos parado y no sabemos en qué. Y creo que eso es fruto de algo que comentabas tú antes. Ni nadie nos lo cuenta, ni se estudia en ningún lado, pero al final tocan las cosas trascendentes, las que nos importan. Lo que estabas comentando tú, Alberto, hay un discurso maravilloso de Steve Jobs, el fundador de Apple, en YouTube, que da a los alumnos de Stanford, que es localizable. Invito a todos los amigos de Milenio 3 a que lo busquen, porque es precioso y está completamente basado en lo que está diciendo Alberto. Como cuando le dieron la noticia de que le quedaban 3 o 4 meses de vida, y realmente entonces todo perdió importancia. Todos los miedos, todas las cosas que no se había atrevido a hacer, todo, realmente cuando tengo como referente la muerte, realmente empiezo a descubrir qué es lo importante en la vida. Sin la muerte no tendríamos ese punto de comparación. Entonces es bueno, pero también sería bueno vivir la vida creyendo no que es una moviola, porque hoy no vuelve mañana. Esto no es un ensayo de mañana y se nos olvida. Por eso cuando se muere alguien de nuestro entorno cercano es cuando de repente decimos, pero ¿por qué? ¿Pero qué estoy haciendo? Entramos en una fase de unos días donde estamos con una revuelta interna, y luego el hábito, el entorno nos hace volver a la realidad cotidiana, donde ya se nos olvida. Y para mí fundamentalmente creo que, sobre todo en el mundo en que vivimos, hay una cosa que es que está basado en el tener. La felicidad claro. Igual a tener, cuando debería ser basado en el ser. ¿Quién eres? Sería ser, tener y hacer. Y en cambio nosotros tenemos, hacemos y al final somos. Y claro, desde ese punto de partida es prácticamente imposible llegar al estado de felicidad, porque lo que ocurre, yo como coach me dedico mucho al tema de empresarios, y lo que me doy cuenta es que muchos empresarios que vistos desde fuera tienen éxito, tienen posición social, tienen seguridad económica, tienen retos conseguidos, acuden a mí. ¿Por qué? Porque pese a todo tienen un vacío. Han conseguido eso que les decían que les iba a garantizar la felicidad, llegan, lo consiguen después de arduo trabajo, de mucho esfuerzo, y dicen, y me falta algo. ¿Y qué es? Pues le falta alma, le falta poner o dejar aflorar quién son, descubrir qué es lo importante realmente para ellos, sus valores. Y eso nos falta. Yo tengo una gran esperanza. Dice Alex Rovira, creo en la revolución silenciosa, ¿no? Creo que cada vez somos más personas que estamos trabajando en esta línea, y es una labor que está todavía a la callada, pero cada vez, y hoy por ejemplo, y con vuestro programa y con vuestra sección, pues estáis haciendo una labor increíble de cara a esto, a despertar conciencias y ayudar a la gente. La gente además, yo tenía un temor, y era que algunos de los conceptos, cuando lo explica, no es vuestro caso, pero un erudito que se ha metido mucho en las cosas, en los parámetros, no iban a llegar a gente pues muy humilde o que se aproxima a Milenio 3 para oír ciertas historias. ¿Cómo iba a encajar la gente? Pero luego pasa una cosa, que es que la vida es como es. Entonces mucha gente se identifica con las historias que contamos, porque todos pasamos nuestros trances, en nuestras batallas cotidianas, nuestras penas, y a veces a pesar del éxito o no, nuestras indecisiones tremendas, ¿no? De no saber qué es de nuestra vida, hacia dónde vamos. Y quizá yo creo que una de las satisfacciones personales más grandes es saber que objetivamente la radio ha ayudado a personas. Eso es una cosa que no se puede pagar. Pero también surge aquí un problema con lo que tú decías, José, pues es que la sociedad en la que vivimos, que no sé si siempre ha sido así, parece que es ahora todo lo malo, pero quizás ha sido casi siempre así, ¿no? Pero el asunto es que no lo debemos estar haciendo muy bien. Y si uno ve los grandes elementos condicionadores de tendencias, como es la televisión, por ejemplo, o la radio, pero sobre todo la televisión, lo que están vendiendo constantemente, metiéndolo hasta la última neurona de personas todavía sin formarse, es que precisamente hay que buscar esos éxitos, ¿no? A cualquier precio, de cualquier
forma. Sin embargo, también luego como la gente le llega a esto, ¿no? También es curioso, la gente anda con... no debe tener muy claro del todo, ¿no? Claro, lo que pasa también es que hablabas de grandes empresarios, pero esto a la gente normal, a una familia que tiene 3 hijos y que vive con 700 euros al mes, ¿cómo le llega? Porque eso es más difícil todavía, porque los empresarios tienen un nivel económico, pues bueno, a lo mejor no van bien en el amor, pero se compran el ordenador último modelo y eso como determinado momento les llena. Pero una familia que es normal, que a lo mejor no puede ni siquiera acercarse a ti, a un coach, ¿cómo lo hace? Muy interesante, claro, a esa otra parte de la sociedad que también existe, evidentemente, y que muchos oyentes lo sabrán y se identificarán. Claro, hombre, lo que está muy claro es que ellos necesitan también eso, porque si no, no existiría esa acogida. O de libros, tú hablabas de Rovira. Yo me acuerdo que tú, Alberto, me has dado varios libros en este año, ¿no? Pero uno recuerdo que era... La brújula interior, por ejemplo. No, había uno que era como el de los 2 guerreros que perseguían... Sí, la buena suerte. La buena suerte, que me impresionó muchísimo, porque era un lenguaje muy fácil y que llega a todo el mundo. Yo no sé si también son vías para que se llegue a cualquiera. Básicamente son esas. La literatura, los libros están haciendo maravillas. Y sobre todo ese concepto que acabáis de mencionar, de Alex Rovira, la buena suerte, el concepto de cuento. Porque el cuento es una maravillosa manera de comunicar. La metáfora es pues una manera muy respetuosa de llegar a las personas. Como dicen por ahí, es casi imposible, la esencia humana no puede rechazar nunca en un érase una vez, ¿no? Nos quedamos ya pues expectantes. Entonces eso es una de las vías. Otra cosa es que no se lea poco, pero ya estamos entrando en la vía de la educación. Cada vez conozco más profesionales, por ejemplo, que están intentando implementar programas de inteligencia emocional para niños en la escuela. ¿Por qué no se hace? La gran pregunta es, si esto es una escuela de vida... Claro, es una escuela de personas libres e independientes. Y cuidado, fíjate que 2 términos, libres e independientes. Sí, es más fácil la masa. Pero, fíjate que decía Carmen lo de, para una familia con 700 euros, ¿cómo le puede llegar este mensaje, no? Pues tú date cuenta, cuando estás en una familia y tienes 700 euros, lo que hemos dicho en el programa muchas veces, ¿no? Tienes la misma posibilidad de vivirlo amargado o intentar buscar ese punto de inflexión y decir, o consigo más dinero, o por lo menos intento ser feliz y disfrutar con lo que tengo. Ahí está, no es el que más tienes, sino el que... El problema es que a veces no tienes. Bueno, pues cuando no tienes, mira, hay gente, yo lo he podido comprobar en innumerables viajes, de gente que no tiene nada, de niños en África, de Marruecos, tal, y tiene una sonrisa, y están todo el día feliz, que dices, ¿cómo puedes, con este estado de vivir, con lo que tienes, ser tan feliz? Porque la pregunta veces... es si están rodeados de los estímulos en esas sociedades donde viven, correcto, de los que estamos rodeados y bombardeados constantemente. Que el debate es maravilloso, pero que tenemos que dejar paso a las noticias y que regresamos, y además vamos a tener unas cuantas historias que van a ser diferentes puntos de vista. Incluso va a estar aquí parte del equipo de la Nave del Misterio contando historias y vamos a intentar interpretarlas, y desde luego que es un placer hablar con vosotros de todo esto, porque mucha gente le estará ayudando a reflexionar. Volvemos ahora. Esta noche en Milenio 3, monográfico sobre la mente positiva, y seguramente no será el último que hagamos, porque han sido tantas las historias, tantas las vivencias, tantos los cuentos, las recreaciones que hemos hecho. ¿Qué os parece si comenzamos con una de esas historias? Creo que fue, Alberto, la primera que llegaste a leer, a interpretar. Fíjate, que tiene que ver con unas lápidas. Sí, además fíjate lo curioso de esta historia, porque además no estaba programado ni nada por el estilo. Esa historia que es de Jorge Bucay, que por lo menos se la ha hecho famoso, me acuerdo que la escuché en un CD de audio, de Jorge Bucay relatando un montón de cuentos. Ese CD de audio me lo dio en un curso de PNL precisamente Josepe. Me lo copió y me lo dio y lo escuché en casa, y precisamente ese cuento me llamó muchísimo la atención. Entonces tenía claro que cuando habláramos alguna vez de algún tema de estos tenía que escucharse ese cuento, ¿no? Nosotros más o menos lo fuimos leyendo, pero luego Teo se dedicó a que quedara bonito, y la verdad es que a mucha gente es de esos cuentos que lo que estábamos diciendo, ¿no? Que le cambia un poco la mentalidad. Sí, porque además son cuentos muy sencillos, pero tan gráficos que todo el mundo los entiende perfectamente, y sobre todo no todo el mundo los entiende, sino que le dejan un mensaje, ¿no? Y mucha gente reflexiona después de escuchar este cuento. Vamos a ver si logramos el milagro radiofónico, vamos a ponernos en situación y vamos a intentar comprender también la emoción que sintió mucha gente cuando por vez primera, en una de las primeras secciones de Mente Positiva, contábamos esta entrañable historia. Como todas las mañanas sonó el despertador. Comenzaba un nuevo día como el anterior y el anterior.
Un día como el de los últimos 7 años. La misma rutina, el mismo trabajo, las mismas caras. Fernando, aún tumbado en la cama, pensó que quizás había algo más fuera de aquella casa, fuera de su barrio, de su ciudad, que seguramente existiría otro lugar donde las cosas fueran diferentes, donde las personas miraran de otra manera, donde decir la verdad y ser feliz fuera lo normal. Se acabó. Hora de hacer las maletas. Fernando, movido por aquel impulso, cogió una bolsa de viaje y metió toda la ropa que entró en ella. Pero antes de salir... Bueno, llegó el momento de la despedida. Cuando cruce esta puerta, todo comenzará de cero. Me llevo todos los recuerdos, los buenos y los no tan buenos. Digo yo que de algo servirán. Precisamente esos momentos son los que me dicen que encontraré algo mejor, mucho mejor. Adiós. Aquel día comenzó un largo viaje. Fernando se dejó llevar por las sensaciones, por sus sensaciones. Cambiaba de rumbo cuando la intuición se lo decía. Las experiencias de aquel viaje fueron afinando aquella intuición hasta que un día... Aquí debe ser. La cara de Fernando reflejaba lo que tenía delante. Lo más espectacular que jamás había visto. Bajo el manto de un impresionante cielo azul, 2 gigantescas montañas cubiertas de verdes árboles, cientos de arroyos de aguas cristalinas que nacían en sus blancas cimas. Y en la falda de una de las montañas, un precioso pueblo de casas blancas, colocadas armónicamente sobre una alfombra de verdes pastos y miles de flores de colores. Estoy seguro, es aquí, es aquí. Fernando no lo pensó un segundo. Dejó el coche en la cuneta y a pie puso rumbo al pueblo. Antes de llegar, algo llamó su atención. Una cerca preciosa con un pórtico de unos 10 o 12 metros de alto, adornado con grabados de niños jugando, de gente sonriendo, animales de todo tipo y unas letras doradas en las que se podía leer: cementerio. La curiosidad hizo que Fernando atravesara aquel pórtico. Aquello no parecía un cementerio, era un bosque lleno de vida. Tras caminar unos metros, se detuvo delante de una lápida y leyó una de las inscripciones. David Hernández vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. ¿Pero qué es esto? Un poco más adelante. Noemí Sánchez vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. Antonio Herranz vivió 11 años y 6 meses. Pero esto es terrible. Terriblemente conmocionado, contempló que todas aquellas lápidas tenían inscripciones similares y un dato que le llenó de pena. El muerto que más había vivido apenas superaba los 11 años. El cuidador del cementerio pasaba por allí en aquel momento y vio cómo Fernando lloraba sentado sobre una de aquellas lápidas. ¿Llora por algún familiar? No es por lo terrible de este lugar. Buscaba una cosa y me encuentro con un cementerio en el que solo hay lápidas de niños. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué pasa? No, nada de eso. Tranquilícese. Lo que ocurre es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le cuento. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta, que tengo aquí colgada del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, lo que fue disfrutado, y a la derecha,
qué tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y la emoción de conocerla? ¿Una semana? ¿2? ¿Y la emoción del primer beso? ¿2 días? ¿3? El nacimiento del primer hijo. Un viaje, momentos con los amigos, el reconocimiento en el trabajo. Así vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque es ese, para nosotros, el único y verdadero momento vivido. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Bueno, yo creo que una historia que refleja perfectamente lo que es la mente positiva, y muchísima gente que no escuchó esa primera versión en la voz de Alberto Granados y la ha escuchado ahora en esta magnífica recreación dirigida por nuestro compañero Teo, pues yo creo que se habrá estremecido un poco, ¿no? Claro, aquí se demuestra, compañeros, que con el cuento se llega quizá mucho más lejos que con un tomo erudito lleno de fórmulas, de ideas o de suposiciones, ¿no? Yo creo que sí, que es una historia muy sencillita que además cala en todo el mundo. Lo que pasa es que te plantea muchas dudas, porque también yo creo que los momentos malos hay que vivirlos para superarlos, porque eso en ocasiones también te hace mucho más fuerte. No solamente hay que apuntar los momentos buenos, hay que recordar incluso los momentos malos para decir los he superado, ¿no? Claro, yo creo, Josepe, que extraer... la gente se hunde, la gente, todos pasamos por fragorosas batallas, ¿no? Pero extraer un aprendizaje hasta de lo peor, creo que es una actitud también positiva, ¿no? Yo, es más, creo que el aprendizaje, creo que no hay experiencias malas, de hecho. Hay experiencias que interpretadas en ese momento son malas, pero retrospectivamente, casi siempre, nos enseñan una lección o nos dan una oportunidad de evolución. Y esas son las que conceptuamos hoy como una experiencia que ha sido una faena. Entonces, como decía muy bien Carmen, y comparto ese criterio, son necesarias. Lo que para mí no es necesario es el sufrimiento innecesario, el recrearnos en esas experiencias. Oye, ¿por qué hacemos eso, José? Hay una cosa dentro de nosotros que nos martiriza como si fuera una especie de masoquismo, y muchas veces cuando pasan acontecimientos en nuestra vida, y toda la gente que está escuchando lo sabe, caramba, hay algo dentro de ti que es como otro yo, que te hace intentar buscar resortes para sentirte más culpable. Tuviste que hacer algo, es por tu culpa. ¿Por qué duerme eso dentro de nosotros y qué se puede hacer? Pues eso es una gran pregunta y muy complicada de resolver, porque hay mucha casuística y hay muchas tipologías, y la psicología y la psiquiatría ha estudiado mucho estos temas. Básicamente, desde mi opinión, considero que primero nuestro entorno, los mensajes que nos lanza se acaban convirtiendo en creencias para todos, y muchas de esas creencias hacen que nos limitemos y que interpretemos la realidad de una cierta manera. A mí una frase que me impactó mucho cuando me la dijeron, y es que yo era del modelo de si no lo veo no lo creo, y pasé al si no lo creo no lo veo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues qué bueno eso. El mundo realmente lo vamos construyendo con lo que creemos que es, con lo que creemos que hay. Y esas creencias nos las han implantado en nuestro entorno, y de hecho es que no sabemos ni que existen. En nuestro sistema operativo están fuera de lo que es el escritorio, pero están jugando su papel. Por eso es tan importante conocernos y saber qué está pasando, porque cuando me ocurre esto, cuando me boicoteo, cuando parece que me gusta, soy masoca, ¿por qué? Siempre hay una intención positiva. Este es un término muy de PNL, ¿no? O sea, hay una intención positiva en todo lo que hacemos, solo que no sabemos cuál es, ¿no? Pero una vez que partimos de que esto existe, pues puedes decir, ¿qué estoy buscando con esto? Ese para qué del que hablábamos antes. Luego, por otra parte, está también el hecho de que el ser víctima, el victimismo, es muy cómodo. Si yo soy víctima, si creo, ay, que mal me va todo, ay, que mal me trata el entorno, nadie me quiere, no me sale nada, me meto en una espiral que hace que me quede sentado en el sofá recreándome en mi propia miseria. Pero el no ser víctima significa entrar en acción. Por lo tanto, nos gusta muchas veces jugar al papel de víctima, porque es muy grato. Nos inmoviliza, no tienes que moverte, y encima normalmente captas la atención del entorno, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Ese pobrecito, cariño, esa atención, el pobrecito.
Y mucha gente ya ha metido en sus vidas este procedimiento, esta estrategia para generar o captar el cariño de las personas. Y como le ha funcionado en otras épocas de su vida, ¿por qué no le va a funcionar ahora? Y sigue inmerso. Lo que ocurre es que luego, si entras en la otra espiral, en la espiral de la acción, de buscar tu sueño, pues entonces muchas veces, por ejemplo, nuestro trabajo de coach o de terapeuta de psicología positiva es justo apretar el interruptor para saltar de una espiral a la otra, no ese pequeño empujón. Pero mucha gente lo descubre, sobre todo muchas veces a través de traumas que suceden en la vida. Acaba harto del trabajo, una separación, una grave enfermedad, y de repente se da cuenta, pero ¿qué estoy haciendo, no? Me queda poco tiempo. Desde luego que yo le preguntaría 20.000 cosas a Josepe, ¿eh? Me parece un libro abierto y claro, pero además van a intervenir un montón de amigos que nos van a dar su visión de las cosas, además que todos trabajan en un medio tan trepidante y tan importante hoy en día, tanta la responsabilidad que tenemos los que nos ponemos delante de un micrófono o delante de una cámara de televisión, ¿eh? Es increíble. Hay una cosa que sí me gusta mucho, que alguna vez le he escuchado a Alberto, que van por ahí muchas tendencias, incluso científicas. Fijaos en la experiencia, además gracias a tu gestión, Alberto, ¿verdad? Estuvo Juan Ignacio Cirac, Premio Príncipe de Asturias, en Cuarto Milenio, en la nave gemela del misterio. Caramba, y había que ver a ese hombre hablando con una humildad tremenda, no se parecía nada al dogmatismo cerrado y cerril de algunos, sabiendo que están tocando con las yemas de los dedos un mundo de posibilidades, y sobre todo que va muy en la tónica de mucha gente que piensa, y grandes obras que últimamente han incidido y han sido grandes éxitos, por algo será, también llegan a la gente, de que la realidad la vivimos realmente y la recreamos con nuestros sentimientos y experiencias. Quizá la realidad global no existe, sino que la creamos nosotros y depende de nosotros y nuestra actitud para ver las cosas incluso de otra forma, ¿no? Parece que el entorno quiere que no, que vivamos una realidad muy concreta. Acuérdate pero uno tiene posibilidades de crecimiento, ¿no? De los mensajes del agua, ¿no? Y de aquel experimento que se hacía con el arroz, ¿no? Y cómo muchos físicos y muchos químicos se están dando cuenta que las células las influye mucho el entorno. El que tengan un entorno hostil hacen que la célula evolucione de una manera, y si tienen otro tipo de entorno evolucione de otro, con lo cual el entorno es importantísimo. El que un niño tenga un entorno determinado, incluso dos hermanos gemelos con diferentes entornos son dos personas diferentes cuando llegan a cumplir 18 años, ¿no? Por lo cual, que un niño esté en un entorno, por ejemplo, saludable, que su familia no fume, no beba, escuche cierta música, tenga en su casa tranquilidad, eso al niño, al bebé, le da también tranquilidad. Yo creo que es... Ya, pero muchas veces te encuentras con familias que son los padres ejemplares, la familia ideal, y el niño le sale rana. Hombre, ahí y ha también vivido esas historias en su propia casa, ¿no? Y los padres son muy buena gente y le han educado en los mejores colegios, y de repente el niño se desvía. Lo que pasa es que eso habría que observarlo y ver bien cuál es verdaderamente ese entorno, cómo el niño lo acoge, si no hay otras cosas diferentes que el niño esté cogiendo. Y luego también la genética también tiene su parte importante, o sea que bueno, que pero de todas formas yo creo que estáis hablando, bueno, me parece bien, de condicionantes, pero imagino que uno puede, con esfuerzo, que es lo malo, claro, para muchos, crear su propio entorno, ¿no? Imagino que uno puede condicionar su propio entorno. Esto es como un coche. Yo puedo llevarme un coche y prepararlo. Tengo un 124 del año de la Tana y llevarlo, y con mucho esfuerzo en un taller. Gran coche. En mi casa lo he dicho, porque también a mí también hubo el 124. Y es llevarlo a un taller y con esfuerzo y con tal. Y luego, si tengo recursos porque mi entorno me los ha dado, pues a lo mejor ya no parto del 124. Voy con un Volkswagen Golf, por ejemplo. Pero al final, lo que tú dices, podemos, unos con más esfuerzo, otros con menos. Yo me acuerdo, con respecto a lo que estábamos comentando, que para mí los críos, los niños, pues perciben la emocionalidad muy intensamente. De hecho, hay muchas teorías que dicen que los niños en su inocencia pueden percibir el aura, pueden percibir la energía, tienen ese vínculo con otros niños precisamente por ahí, esa conexión energética. Y ver cosas que no vemos. Y me acuerdo cuando estaba, sí, que muchísimas, yo creo. Yo creo que cuando uno se convierte en niño y está jugando con un niño, el niño lo nota perfectamente, y porque ve a un igual, ¿no? A mí me encanta... En ese mundo distinto. Sí, es otro mundo, y me encanta hacer el tonto con mi niño, que hoy cumple un año, y me tiro... ¿Que cumple un año hoy? Sí. Pues le mandamos un abrazo grandísimo, lleno de mente positiva, por supuesto. Claro que sí. Pues me acuerdo que cuando estaba mi mujer embarazada, una de mis obsesiones fundamentales era que hubiera una sintonía entre ella y yo. Que hubiera ese contacto emocional, que hubiera flexibilidad, que hubiera buen rollo, porque sabía que era el mejor regalo que le podía hacer a mi hijo. Y eso, que es tan sencillo en la medida en que
Eso de entrada lo desconocemos, no sabemos la influencia que tiene esto abismal en luego en nuestro desarrollo, en que partamos de ser un Volkswagen Golf o partamos de ser un 850, ¿no? Luego siempre podemos llegar a un gran modelo de coche, pero si tienes esto de antemano, has preparado tu vehículo mucho mejor. Entonces el entorno es fundamental, pero también soy de los que creo que como uno descubra algo y se ponga en su búsqueda, lo va a conseguir seguro. Yo también creo eso profundamente. Vamos a ver unas cuantas historias, ¿os parece? Y seguimos debatiendo en este programa tan distinto y para mí tan entrañable. Hablamos de la televisión. A veces y habitualmente se habla mal de la televisión, claro, hay que echar una ojeada a cómo está la televisión, y unos que estamos aquí hacemos lo que podemos, por lo menos por fomentar la curiosidad y valores que no son los habituales. Y uno de los capitanes de esa nave es don Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, estás escuchando muy atento todo esto que contamos, que no es misterio, pero caramba, qué mayor misterio, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como habéis dicho hace un rato, el propio interior del ser humano encierra grandes misterios y grandes enigmas. A mí me gustaría que contaras alguna historia, yo sé que os he puesto en un brete porque, claro, estos compañeros siempre están con historias periodísticas, buscando... Luego siempre hay una doble intención en todo, ¿no? En generar, en el fondo, una positividad, pero una historia de mente positiva. Y todos los reporteros y redactores de Cuarto Milenio se han quedado como, bueno, a ver, y yo no sé qué nos traen. Claro, esto de las conspiraciones, de los fantasmas, de la mente positiva. Porque tus temas turbulentos, vamos, como ningún otro. Tremendo. Pero sí, os voy a contar muy brevemente la historia de uno de mis héroes, porque todos tenemos o deberíamos de tener héroes, gente que sus vidas, sus acciones, su periplo pues nos inspira en momentos buenos y en momentos malos. Tengo varios, y uno de ellos, posiblemente el más peculiar, sea un señor que se llamaba el Coronel Sanders. El Coronel Sanders era famoso en su Kentucky natal porque tenía en una carretera principal un restaurante donde hacía el mejor pollo frito de la comarca. Y de hecho, pues en aquella carretera pasaban muchos camioneros, todo el mundo paraba, y así transcurrió la vida de este hombre, que era un típico sureño de Kentucky, con sus bigotazos y su perillita y tal, un tipo muy, muy tal, hasta que cuando ya bien entrados la década de sus 60 años y ya se esperaba pues tener una cierta placidez en la edad más madura de su vida, justo le inauguran la Interestatal 75 y dejan de pasar los camiones, dejan de pasar los coches, dejan de pasar los viajantes de comercio, todo el mundo va por la Interestatal, y el buen coronel, que no debía de tener una administración de sus caudales pues muy, muy óptima, pues se arruinó y se vio en un brete realmente malo. Estamos hablando de un señor con 60 y muchos años, con su vida hecha, y de repente que no tiene nada. ¿Qué hizo el coronel Sanders? Pues cogió su maletita, cogió su receta del pollo frito y se recorrió todo Estados Unidos vendiendo esa receta a restaurantes, haciendo pollo como chef invitado en algunos sitios, haciendo hasta caterings de películas como La Semilla del Diablo, por ejemplo. Mira. Que él fue el responsable del catering. Así, hasta que 10 años después, a través de ese enorme esfuerzo, había construido una de las mayores multinacionales del planeta, el Kentucky Fried Chicken. ¿A dónde quiero llegar con esta historia? Pues que las crisis son para aprovecharlas. Yo, a lo largo de mi vida profesional, he sido despedido 2 veces. Y os puedo asegurar que son 2 de las mejores cosas que me han sucedido en mi vida. Suele pasar. Porque efectivamente eso dio pie a una serie de oportunidades y a una serie de planteamientos que a lo mejor más acomodado en otro tipo de perspectivas pues no hubiese tenido. Grande, Santi Camacho. Grande. Porque claro, es perfectamente y gráfico. Hay gente que en determinadas circunstancias o crisis se hunde. Otra gente, caramba, saca fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Crece y crece. Y seguramente el coronel Sanders, como tantos otros, nunca hubiera llegado a hacer lo que hizo si no es por ese momento en que otro se autoentierra, vamos, se va al lado de la interestatal y se pone a llorar. Y además, fíjate, porque además de casi todas las historias siempre puedes sacar varias vertientes, ¿no? También está, pues fíjate, una persona con 60 y tantos años que se supone que tienes que dedicarte y puedes realizar un cambio también en tu vida, ¿no? Pero a mí me gusta mucho hacer un juego que no sé si alguno también lo hace, que es poner muchas veces la visión de qué pensaría tu abuelo en esa circunstancia, ¿no? Yo creo que ellos lo han pasado esa generación tan mal, o nuestros bisabuelos, que si nos vieran actuar como actuamos a veces en nuestra vida cotidiana,
dirían, pero bueno, o sea, cuando ellos no se planteaban, había que trabajar porque había que trabajar, había que sufrir a veces porque había que sufrir. Entonces tenemos tantas comodidades, somos tan privilegiados que de vez en cuando estemos en una situación un poco difícil, si echamos la vista atrás y pensamos y vemos cómo hubiera superado nuestro abuelo, nuestro bisabuelo esa crisis, yo creo que es importante, por lo menos a mí me funciona. Ahora agrego yo aquí otro enigma, que a mí por lo menos, ya que aprovechamos la visita de Josepe, yo aprende inglés fácil, adelgace fácil, monte un coche por piezas fácil, haga radio fácil. Estamos en la cultura de lo fácil, es decir, voy a lo que voy, que el esfuerzo vale poco, o no está visto con unos ojos, digamos, golosos en este siglo XXI. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuando otras generaciones sí que es cierto que la honradez del esfuerzo, el que a uno le cueste sangre, sudor y lágrimas llegar a una meta, pues lo hacía más importante, ¿no? O más bello esa consecución. Ahora, si lo vemos está en la publicidad, todo tiene que ser rápido, instantáneo, fácil, que no te cueste, que no muevas mucho tus células ni tu cerebro para llegar a ello. Yo creo que mal mensaje, ¿no? Si es para conseguir lo que quiere esa publicidad, que es vender, efectivamente, si nos dijeran, y le costará un ímprobo esfuerzo hacer esta maqueta, pues posiblemente nos cortemos y vayamos a hacer punto de cruz, que eso sí dicen que es fácil. Pero básicamente yo creo en los retos. Creo que para una de las vías para conseguir la felicidad o la realización es estar retado contigo mismo a conseguir ciertas cosas que cuesten un poco, porque cuando no cuestan todos sabemos que no las valoramos. Y por otra parte hay otra versión que sería el fluir. Fluir es el no esfuerzo, fluir es ir con el agua del río. Fluir, para que nos hagamos una idea, es todos esos momentos que todos hemos vivido en alguna vez en nuestra vida, donde estábamos haciendo algo que nos entusiasmaba tanto que perdíamos la noción del tiempo. Ese ¿no has cenado hoy? Pues no me he dado cuenta, es que estaba enfrascado. Ese no esfuerzo creo que es el no esfuerzo ecológico, porque es donde te estás realizando. De hecho, por ejemplo, Eduardo Punset, el autor de En busca de la felicidad, del programa Redes, él lo decía hace poco en un artículo donde le decía, ¿cómo lo busca? ¿Cómo busca usted su felicidad? Busco momentos donde fluyo, con aquellas cosas que me entusiasman. Claro. Y creo que es algo que olvidamos, porque en pro de ser realistas, de tener los pies en el suelo, nos olvidamos de aquellas cosas que realmente nos hacen perder la noción del tiempo. Y eso creo que es una de las primeras cosas que debemos hacer, es rescatar esas cosas, aunque sean pequeñas. Oye, si yo a lo mejor regando las flores se me va el tiempo, pues riega más flores. Desde luego, mejor explicado imposible. Vamos a pasar con más compañeros. Santiago cede el turno a Paco Pérez Caballero, y esto sí que es un reto, porque claro, el amigo Paco se encarga, todos lo conocéis ya en Milenio 3, pero claro, del lado más oscuro de la realidad, sí, de los habitualmente. No siempre. Paco, buenas noches. Buenas noches, sí que... No siempre. Acabas de llegar de Zaragoza, sí. De cubrir, fíjate, qué misterio, una exposición sobre el mundo de la locura. Light no es. Claro, la realidad también es oscura, pero hasta dentro de lo más oscuro hay destellos muchas veces que aún imagino que le sorprenden. Paco Pérez Caballero ha tenido una larguísima trayectoria periodística antes de Cuarto Milenio, ha vivido muchas cosas, ha entrevistado a flor de piel a mucha gente que estaba sufriendo en el peor momento de sus vidas. También ahí estoy seguro que hay aprendizaje, y también hayas vivido historias que estoy seguro que te han cautivado y que alguno tienes que recuperar para esta noche. Yo es que creo, Iker, que nuestra labor fundamental es ser observadores de la realidad, ¿no? Y yo creo que el camino a la mente positiva, en la que yo soy totalmente profano, pues se construye muchas veces viendo a los demás. Y no solo viendo, por ejemplo, que una persona está peor que tú y que por eso te tienes que sentir mejor, sino viendo, por ejemplo, pues personas que disfrutan mucho con lo que hacen y que te contagian. Pues un caso muy claro es precisamente, por ejemplo, cuando vamos a jugar al fútbol todo el equipo de Cuarto Milenio y nos vamos luego después a comer juntos. Eres un momento que fluye, ¿eh? Realmente se disfruta. Hay un momento como de convergencia de todo el mundo, ¿no? Sí, menos mío, que espero a que vengáis para que curréis. Estamos esperando que te vistas de corto y vengas cualquier día. Pero lo que está claro es que, bueno, yo he tenido la posibilidad de hablar con mucha gente que estaba pasándolo muy mal, en momentos muy cercanos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un caso en la Punta de San Felipe, en Cádiz, donde una madre acababa de perder a
a su hijo, que lo habían matado además de una manera sorprendente. Por lo visto había un grupo de personas que habían liado una pelea en una zona de copas y huían y se encontraron con estos chicos y sin ningún motivo aparente pues lo apuñalaron, ¿no? Y lo mataron. Claro, te pasa una cosa así, ¿no? ¿Cómo interpretas la realidad? Claro, te viene todo abajo, ¿no? Es como el fin. El fin. Es el fin, ¿no? Entonces yo cuando no hablé con la madre directamente, hablé con otro familiar, un tío, para entrar en directo con la televisión. Y bueno, me sorprendió lo primero que nos recibieron muy bien. Vamos, no nos pusieron ninguna pega. Acababa de morir. Estamos hablando de que yo me doy cuenta de que esto ha ocurrido y viajo inmediatamente a Cádiz. Y cuando aterrizo, pues intento buscar a alguien para que me cuente la historia, ¿no? Y mi sorpresa es que la madre se presta. Y al día siguiente, pocas horas después de haber ocurrido el crimen, pues se presta a hablar conmigo. Y no me la encuentro abatida, que es lo que yo espero. No solo no me la encuentro abatida, sino que además me dice, mira, yo he perdido a mi hijo, que no es lo que más quería en el mundo, ¿no? Sino mucho más. O sea, para mí es como si me hubiera muerto yo también. Pero ¿qué puedo hacer? O sea, mi hijo lo han matado, yo no puedo hacer absolutamente nada, tengo otros hijos y tengo que seguir adelante. Yo quiero interpretar esto como que tenía que pasar. Yo he pasado 18, 19, 20 años con mi hijo y han sido 20 años maravillosos y bueno, pues eso no me lo va a quitar nadie. Y ahora, a partir de ahora, no puedo ganar nada hundiéndome. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es contar su historia, contar lo que ha pasado, para ver si alguien se conmueve y pone remedio para que otra persona no tenga que pasar por mi mismo camino, ¿no? Y a mí me impresionó. Yo creo que es una historia también de aprendizaje, ¿no? Que yo, dedicándome a los temas que me dedico, lógicamente, si no sacara una enseñanza de todas estas cosas, pues estaría hundido. Mucha gente que te pasa por la calle te dice, pero bueno, ¿cómo te puedes dedicar a este lado de la realidad, no tan oscuro? Que haces muchas más cosas, Paco. Por supuesto, vamos, que habitualmente... yo he tratado mucho, ¿no? Durante mucho tiempo, pues eso, a familiares que han perdido a una persona en un crimen violento, o en un accidente, o no sé, cosas inesperadas, trágicas, dramáticas, que cortan una vida por la mitad. Y a veces te sorprendes de la fortaleza que tiene esa gente. Y sí que te planteas, pues en tu vida diaria, que cada 2 por 3 estamos pensando pues en la mayor chorrada, ¿no? A lo mejor estás deprimido por una tontería. Una tontería. No, pero una tontería del calibre de que a lo mejor has perdido al fútbol. O del calibre de que, no sé, bueno, eso no es ninguna tontería. Alguien te ha quitado un tema de la redacción, alguien ha hecho un tema que tú querías hacer. No sé, cosas que a lo mejor que puedes llegar a tu casa y estar... Y claro, yo creo que la fortaleza que te puede dar el tratar con estas personas pues es fundamental, y yo quería pues compartir esto con pues los oyentes de Milenio. Magnífica anécdota, Paco, muchas gracias de verdad, porque vamos, menuda experiencia, ¿eh? ¿Qué os parece? Una madre que... ¿Vaya lucidez o qué es eso? Cuando te encuentras con eso, pues fíjate, ¿qué es eso? La salvación del resto de la familia. Claro. De ahí depende de que una madre actúe de una manera o de otra. Yo conocí algún caso a lo mejor de alguna persona que ha fallecido alguien en su familia y en vez de tomarlo de esa actitud lo ha tomado con la otra actitud, ¿no? Totalmente. Y ha hundido al resto de la familia, con lo cual es muy importante en ese momento coger las riendas y decir voy a tirar para adelante, también intentando pensar en los demás. Es algo muy difícil, pero también se puede conseguir, yo creo. Siento poner peros a todos, pero también puede estar en estado de shock esa madre, el no ser todavía consciente, que te das cuenta cuando has perdido a un familiar, a un ser muy querido, a alguien que ha estado contigo mucho tiempo, estás en un principio que no sabes ni dónde estás, que no te lo crees, que no asumes esa muerte, y entonces cuando te das cuenta es cuando de verdad te pones triste, te pones a llorar, echas de menos y te hundes. Luego puedes salir, pero no es el momento, en ese día, 2 días y más, de una forma como nos contaba Paco que había muerto, tal vez esa madre no se estaba ni enterando del estado de shock que tenía. Sí, lo que sucede, Carmen, es que en mi experiencia, que yo he hablado con muchas madres, nunca me encontré una cosa así. Me he encontrado madres pues que están efectivamente en estado de shock, no pueden ni hablar. Sí, pero este caso fue algo que especial están bajo por tratamiento, bajo tratamiento psiquiátrico, porque es lo normal. O sea, claro. es que es muy difícil de asumir. O sea, esto desde luego no es nada sencillo, y el comportamiento de esta madre es de alguna manera, está fuera de lo normal, ¿no? Yo no entiendo de dónde sacaba fuerza. Lo que te puedo asegurar es que estaba totalmente entera. Claro, pero una que no semana estaba medicada. después no la viste. No, claro, una semana después. Y lo que decimos muchas veces de las creencias, no en todos los sitios se piensa que cuando muere un familiar es algo triste. Claro, a veces hay muchas es una culturas, fiesta, por ¿sí? ejemplo, claro, en las culturas asiáticas, donde se piensa con alegría que una persona haya fallecido. Y otra cosa que todo el mundo se ha olvidado, en esta cultura cristiana en la que vivimos de alguna forma, pero claro, la gente lo vive habitualmente pues por una serie de normas y tal, pero bueno, no porque realmente no sería algo malo, ¿no? Tú mueres y vas a otro sitio mejor. Según esa creencia que muchos compartimos, ¿no? La verdad es que
partiendo de esa premisa, que se nos olvida, si la cultura en la que vivimos es una cultura eminentemente cristiana, católica, en realidad las fases del duelo, que no nos libra nadie prácticamente, empieza desde el estado de shock, no me lo creo, luego me rebelo, luego lo acepto con mucha tristeza. Prácticamente todos pasamos por las mismas fases, solo que nos duran más o menos. Y cuando ya dura demasiado alguna fase, por ejemplo el de la tristeza o el de la rebeldía, pues es cuando ya no empieza a ser sano, no empieza a ser ecológico. De todas maneras, una vez más, cuando hay una pérdida, sobre todo una pérdida de un familiar, de alguien allegado, sobre todo sufrimos por nosotros, no por el familiar. Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los que nos quedamos sin esa persona, porque esa persona posiblemente transformada en otra cosa esté en otro sitio donde seguro que está mucho más contento que nosotros. Pero la pregunta, y como siempre todo depende de la pregunta que nos hagamos, es ¿qué he perdido o qué gané? Si pienso en la pérdida, evidentemente eso va a influir en mi estado anímico continuamente, pero ¿qué me ha aportado, qué he ganado, qué he tenido hasta este momento, de qué he disfrutado? Entonces, yo invito a todos a que, si nos ocurre esto, pues vamos a pasar la tristeza, no nos lo vamos a creer, vamos a estar rebelándonos porque no sabemos las reglas del juego, por qué a él y no a mí, o no al otro, y eso en no saber con qué juego, con qué reglas se está jugando la partida, eso es muy frustrante. Claro, nos hace reglas sentir muy pequeñísimos. injustas. Fíjate lo joven que era este chico, ¿no? Claro. Qué reglas tan injustas, que ha perdido la vida en el mejor momento. Y es que yo con vosotros otro debate tremendo, que me estoy pensando hacerlo, que es el gran tabú, y os invito de verdad, el gran tabú de esta realidad, el gran misterio, y que lo abordemos con esta claridad, porque va a ayudar a mucha gente, que es la muerte. La muerte como tema, porque no lo aceptamos, y esta sociedad no sé qué nos ha vendido que no lo acepta, y a veces yo pienso cuando estamos muy tristes, caramba, como si a ti no tuviera, o sea, te va a pasar en algún momento y vas a hacer ese viaje en algún momento, o sea, no es que le pase a uno y a otro, no, pero algo ha pasado en esta sociedad que de repente no se habla de ella. Bueno, la gente hace señas para que no se hable de ella. Uy, quita. Y en el fondo es otra parte de la vida. Y también de la en realidad. determinadas regiones cambia la cosa, ¿eh? Los gallegos asumen perfectamente, Sí. y lo sé porque tengo familia gallega, y asumen perfectamente y se construyen su ancestro panteón mágico. y saben que ese día va a llegar, y si se lo ponen a su gusto, mejor que mejor. En cambio, en otros lugares es como, ay, no me hables de la muerte, no me hables de los cementerios, de los camposantos, es que eso da Pues malfario, te hacen... Yo a todos los que estamos aquí en la mesa, Josepe, además te invitaría, porque me parece un tema en el que se puede ayudar tanto, porque a veces, y sobre todo la radio, yo creo que sobre todo la radio, bueno, a mí me pasó una cosa que me gustaría contar brevemente. Habíamos sufrido una pérdida de un compañero, de un animal al que queríamos mucho, y yo recuerdo que estaba pues muy influenciado por todo eso, pero también sabiendo que estaba aprendiendo cosas, ¿no? Y teníamos que hacer el programa de Cuarto Milenio, y precisamente presentábamos una historia, un cortometraje en el que se hablaba de la pérdida, ¿no? De un niño que vuelve a la casa donde sus padres le echan de menos, vuelve como visión, ¿no? De alguna forma. Y yo recuerdo que hice una introducción muy sentida, y la cantidad de gente que claro, yo estaba influenciado por ese shock, evidentemente, y por esa sensación, pero no quería que fuese negativa, sino positiva, porque creo en ello. Y entonces, no os imagináis, claro, el altavoz de la tele, pero cuánta gente que yo pensé, y muchos dirían, bueno, este chico está desvariando un poco, ¿no? Hablaba de la muerte sin ningún miedo. Y la cantidad de gente que conectó con eso. La radio hace que esta noche estén gente en el camión, en el hospital, gente que y además lo sabemos, Alberto, que nos escucha de sitios de dolor, pero que se unen a este programa y muchas veces a esa sección. ¿Cómo influye el mensaje a través de un medio? Sobre todo si alguien confía en nosotros, ¿no? Que ya para muchos somos parte de la familia. Pues hay que abordar ese tema. Josepe, hay que abordarlo porque a mucha gente... Es que lo que tú decías, Alberto, hay muchas, como si fuera una especie de gran castillo de cartas, familias que se hunden porque no saben, ¿no?, cómo asumir eso que les ha llegado, porque nadie les ha contado, parece que no nos va a pasar nunca. Y va y pasa, claro, y nos va a pasar a todos. Y además es que si tuviéramos presente que nos va a pasar a todos, viviríamos la vida de otra manera. Totalmente, haríamos lo que decía de acuerdo. Alberto antes. Me quedan 5 horas, me quedan 6 meses, me queda un año, y haríamos hoy lo que haríamos si nos quedaran 9 meses de vida. Claro. Que eso y seguramente nos queda a todos importante. muchísimo más años, nos quedarán, ojalá a todos, pues hazlo.
No, y luego cómo es el comportamiento humano, ¿no? A mí me gusta mucho observar cómo se comportan determinadas personas en el mismo momento, y por ejemplo en los funerales es un sitio donde puedes ver cómo toda la familia, cada uno comporta de una manera, porque cada uno expresa el dolor de una manera, cada uno lo vive de una manera. Hay al que no le afecta, al que parece que no le ha afectado y luego le afecta más tarde, al que de repente hace como todo un mundo de esa situación, y entonces cuando ha muerto un familiar, yo me quedo observando a cada familiar o a cada persona y vas diciendo, bueno, ¿y por qué tendrá a lo mejor esta persona esta entereza? O porque luego también va inmerso muchas veces cuando muere un familiar, la de cosas que no has hecho por él. Cuando muere algún abuelo o algo así, dices, hijo, y yo, pues lo que no has hablado, si hubiera hecho esto, si no hubiera sido tal, si no hubiera sido tal, y ahí cuando ya no le tenemos, es cuando verdaderamente la pena de uno y la culpa de uno hace que vivamos la muerte con otra visión. Pero ya nos hemos metido en la historia y yo creo que de verdad vamos a dejarlo para otro programa como monográfico, que yo creo que puede ser interesantísimo, cómo lo vivimos hoy, qué pasa, qué ocurre, por qué tanto miedo. Y aquí nos llega, pues el gran aventurero de nuestro programa, Juan G. Vallejo. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Además, habitual colaborador también del programa Ser Curiosos. Estamos aquí uniéndonos dos familias, prácticamente. Juan G., que ha vivido todo tipo de cosas y que estoy seguro, me da la impresión de que en tantos países, en tantos lugares, y como decía antes Alberto, en tantas culturas distintas a veces, ha aprendido cosas también de mente positiva. Sí, y yo conté una historia muy curiosa, pero antes, como aunque has cambiado de tema, pues ya has sacado el tema de la muerte y ya lo has cortado, sí me gustaría decir una cosa a la gente, porque pienso que nos está escuchando muchísimas personas. Yo, por desgracia, me hice un máster en muerte porque toda mi familia murió, y es que hay una cosa, parte de la vida es el dolor. Y no es terrible o malo sentir dolor ni sentirte mal, es que es humano. El sentirse mal y sentir dolor es humano. Entonces no hay que darle más tragedia, estoy mal y hecho polvo y lloro. Pues sí, pues lloro y estoy mal y estoy hecho polvo. Y no pasa nada. Nadie nace para ser un héroe. Se lo digo a la gente que si alguna vez le pasa, como experiencia personal por desgracia, no pasa nada porque llores, porque estés hecho polvo, porque estés deprimido, porque estés en la cama una semana sin hablar. No pasa nada. Es normal. Sí, pero también en tu caso ha sido un gran caso de superación, ejemplo, claro. Sí, yo la verdad que sí. Porque yo te veo muy feliz, Sí, la verdad que yo... y Juanje siempre está con una sonrisa en la boca y con... Yo estoy súper feliz. Y fíjate qué experiencia positiva la que ha vivido hace poco, por ejemplo, con lo de Granada, ¿no? Con lo de el partido de... El partido de homenaje a mi hermano fue algo maravilloso, ¿no? Un año después de fallecer, y organizar un torneo triangular de rugby internacional y participar ahí y romperme la nariz, que también tampoco estuvo mal. Eso es súper positivo. Eso es súper positivo. Y fui muy feliz. Y respecto a experiencias positivas y en diferentes lugares, pues mira, te voy a contar un par de ellas, cortitas, porque luego decís que hablo mucho. Y es una... Su fama le precede. Juanje no podía tener una, dos. Microhistorias, Juanje, microhistorias. Vale. Una es, hay mucha gente que me encuentro que me dice, me encantaría ir a América Latina o me encantaría ir a la India, pero es que la gente es tan pobre que me siento mal y no puedo ir. Entonces siempre le respondo igual, digo, que alguien sea pobre no es que esté mal, ni que se encuentre mal, es que es pobre. Es muy diferente. Entonces recuerdo, mira, la sonrisa más increíble que yo he visto en un niño fue una vez que estaba en Panamá, en la selva del Darién, y yo me quedé a dormir un día en un poblado de los indios en Verás. Entonces, claro, estás en medio de la nada, no hay luz, no hay agua, obviamente, y no hay nada. Y empezó a caer una lluvia torrencial, pero increíble. Y entonces vi cómo bajaban todos los niños de las cabañas, todos desnudos obviamente, y empezaban a tirarse por el barro, a hacer planchas por el barro y por el agua. Se reían y se lo pasaban de una forma increíblemente genial, y luego cuando dejó de llover de esa forma torrencial, pues empezaron a jugar al fútbol, y me acuerdo que empecé a jugar al fútbol con ellos, y era algo maravilloso. No querías daño a los niños, porque tú le pegas duro, Yo le iba a preguntar si también se desnuda y se tira por el barro. Por supuesto que me caigo en el barrio varias veces, y me encanta además. Y entonces es decir, ese niño no tiene una PlayStation, no tiene una televisión, no tiene una radio, no va al teatro, no va al cine, pero es terriblemente feliz. Come, bebe, duerme, va con los animales, se va de caza, está con su padre, le habla sobre los espíritus del bosque y es tremendamente feliz. Y lo único, eso sí, quizás en el tema de enfermedades, pues bueno, pues no tiene médico, tal, y tiene una serie de problemas. Pero bueno, es que al final todos nos morimos, o sea que es una experiencia positiva. Claro, también es que ese niño no ha conocido otra cosa, no ha tenido la oportunidad de conocer la PlayStation, no le han dado la oportunidad de estar en un lugar civilizado, ¿no? Pero fíjate, cuando yo he llegado, por ejemplo en ese caso, cuando yo llegué a Panamá City, a Panamá ciudad, y vi a los indios en Verás, y hay indios en Verás y cunas en Panamá, en la parte oriental. Entonces hay algunos cunas y bastantes en Verás, ¿no?
Y al sacarlos de ese entorno y de ese lugar y verlos en Panama City, era terrible, acababan en los suburbios, no sabían integrarse. Entonces les habían vendido un mundo fantástico que cuando llegaban y querían integrarse en él, se les caía como una torre de naipes, ¿no? Y era realmente triste, era como si hubieran perdido, no sé si su orgullo, su honor, su identidad, pero le faltaba algo. Entonces esa PlayStation y tal, yo creo que no les daba absolutamente nada, ¿eh? Te aseguro que eran más felices cuando estaban bañándose, jugando con ese barro y con ese agua. Entonces, bueno, pues es un poco relativo, ¿no? Segunda historia, Juanje. Segunda historia, venga, rapidita. Pues esa historia me pasó pues haciendo cosas para Cuarto Milenio, para esa gran nave del misterio de la televisión. Y es que, sinceramente, con todo mi respeto, pues tengo relaciones con sacerdotes y tal, pero yo no soy nada católico ni cristiano, o sea, para absolutamente nada, y además critico mucho la historia de la Iglesia porque pienso que como institución ha sido algo realmente nefasto en la historia de este país y de todo el mundo. Pero, hecha esta aclaración, pues ¿Qué es tu opinión? Que es mi opinión, me fui a grabar la momia del hijo de Sancho IV de Castilla a Toledo, a un convento de Toledo. Yo fui a grabar la momia, gracias a buenos amigos que tenemos ahí en Toledo, y entonces pues me puse a hablar con Sor María Jesús Galán, que es una monja de clausura, con la que empecé a hablar y a charlar, mientras el cámara pues estaba intentando grabar la momia de todas las posturas y todas las formas posibles. Y vino aquella mujer, o sea, un cariño, una ganas de sentir amor, una buena persona, bueno, maravilloso. Entonces me pasó con ella una historia que para mí me rompió los esquemas. Yo que soy así, digamos, tan progre, rojo o anticlerical, o llámalo como quieras. Tan bruto. Tan bruto. De repente, aquella mujer, cuando me voy a hacer fotos, y me dijo, oye, pues yo si quieres te mando unas fotos de las que hago desde mi celda, desde la reja de la celda de clausura. Preciosas fotos. Preciosas fotos de amaneceres, de Toledo nevando, de arcoiris sobre Toledo, desde esos barrotes, ¿no? Y tú, como viajas tanto, pues me mandas fotos del mundo. Dice, a mí me gustan las de postales y tal, yo no quiero así, que yo las de postales. Y entonces empecé a mandarle fotos de Egipto, o de Sudamérica, o de Líbano. Y me manda unos mails, reza por mí, sabiendo que yo no soy cristiano. Entonces, sabes que he venido de Argelia, ¿no? Pues le mandé un mail, Sor María Jesús, que no tengo tiempo de escribirle así, pues estoy muy liado y tal, te mando una oración, no sé qué, y es algo tan maravilloso. Entonces es como el comerte el orgullo de decir, mira, ¿para qué se pone uno muchas veces cortapisas o barreras en la vida cuando puede haber buena gente que la Iglesia donde menos te lo esperas? Muy bonita, además, un contraste, es un poco de novela, Juanje, es muy bonita. Y yo he visto esas fotos en tu ordenador ahí en la redacción, y de verdad es una historia que la coge un cineasta. ¿Cómo ve esa mujer el mundo? Y un compañero nuestro enseñándole el mundo también. Claro, ella me enseña su mundo y yo el mío. Pero ya sabía yo que Juanje iba a estar más tiempo que los demás. Es que lo sabía. Él ahí queda por pasar nuestro querido compañero Gerardo Peláez. Y Josepe, sí me gustaría preguntarte, claro, son tantas cosas. Oye, esta sociedad, es tan negativo el mensaje que nos está dando a través de los medios de comunicación en general. ¿Tú lo captas en la gente que ayudas? Que hace mucho daño el mensaje tan superfluo. Quizá lo exageramos, pero no sé si está así la cosa. La verdad, esto es muy personal. Yo creo que los mensajes que conformamos nuestra idea del mundo gracias a los mensajes que nos dan los más media y los medios de comunicación. Creo que lo que más venden son los dramas, las tragedias. Esos son los que captan la atención. O todavía los culebrones, ¿no? También los culebrones. Todo lo que alimenta un poco el morbo humano, ¿no? Ver mal al otro, ver mal a la celebridad, ver que otro lo pasa mal es un éxito inmediato en mucha gente y no sé por qué. Aunque creo que, bueno, tal vez porque nos han educado a que eso es la noticia que vende, hemos nacido con ello y seguimos cultivándolo. También creo que dentro del ser humano pues hay una fase, una parte oscura donde todas estas cosas nos llaman la atención. Y bueno, pues forma parte. Esto es el yin y el yang, el blanco y el negro. Sin el blanco no existiría el negro y a la inversa. Entonces está bien, es bueno conocerlo. Pero por otra parte, por ejemplo, creo que las tecnologías Internet están equilibrando eso. Para bien. Para bien, porque eso está haciendo llegar otros mensajes de otro tipo que no están condicionados por lo adecuado, por lo políticamente correcto, por lo que interesa, por los intereses que hay también en los medios de comunicación. Sencillamente es la gente la que está poniendo esa información, desde la Wikipedia a cualquier el concepto de web 2.0, donde todos ponen información, noticias.
Y creo que eso va a equilibrarlo, ¿no? Y que lo está equilibrando ya. Y además para mí las tecnologías tienen una cosa, que es el compartir en vez de competir. Y eso le va a hacer daño al concepto de sociedad en la que vivimos, en el concepto malo, desde mi punto de vista. Compartir significa que hay para todos, significa abundancia, significa yo te doy, tú me das, ¿no? Y eso las tecnologías lo están facilitando. Y creo que va a ayudar a acentuar nuestro concepto de felicidad, porque nos va a hacer vivir vidas más plenas. Compartir es trabajar conjuntamente, crear sinergias, lo tuyo me vale, lo mío te vale a ti. Y competir es luchar por recursos escasos. Y creo que cuando un hombre, siempre he creído que los hombres somos buenos y las mujeres somos buenos, la raza humana somos buenas, y solo nos convertimos en un lobo para el hombre cuando nos vemos amenazados por la falta de recursos. Entonces competimos, y entonces, como dirían por ahí, no conocemos ni a nuestro padre, ¿no? Entonces creo que va a cambiar el mensaje de los medios en el momento que se vayan dando cuenta que también lo positivo empieza a vender, a ser importante. Te emplazo a un debate sobre las nuevas tecnologías, sobre Internet. Está por aquí Gerardo, compañero, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Gerardo, además, que también empezó en la radio, uno de los mariscales de Cuarto Milenio, y yo no sé cuál va a ser tu historia, casi finalizando, positiva. Te iba a contar una, pero voy a cambiar, porque viendo cómo ha transcurrido, lo primero positivo es que Juanja ha tardado 6 minutos en contar 2 historias. Es muy importante. ¿Solo 6 minutos? Sí, contabilizado. No, has medido mal. Pues sí, me extraña, a lo mejor se me ha escapado algún segundo. Ha trucado el reloj él. Os voy a contar una historia que ocurrió en 1991, hace ya bastante tiempo, un día de Nochebuena, quiero recordar. Estaba toda la familia cenando, presidida por el abuelo y la abuela, lógicamente, con nietos, con hijos, ambiente festivo. Y en esa cena, el abuelo de repente sufrió un problema respiratorio y la cena, imaginaros, se vino abajo. Ante la alarma de todos los miembros de la familia que estaban cenando, las preguntas de los niños, por aquel entonces bastante niños, preguntándose qué pasaba, nervios, llamadas telefónicas y los servicios de urgencia que, como suele pasar, no llegan a tiempo. El abuelo falleció y se podía pensar que a raíz de ese día la abuela iba a pensarse que, pues, lógicamente, a la hora de celebrar la Navidad otro año, podría tener cierto rechazo a la Navidad, sentirse triste, sola. Sin embargo, fue todo lo contrario. Al año siguiente, año difícil, la Navidad pues se celebró con más entusiasmo, si cabe, que otros años, intentando juntar en esa mesa a todos aquellos que habían estado con el pensamiento de toda la familia puesto en el abuelo. Esto ocurrió en 1991, la mujer era mi abuela y el que falleció era mi abuelo, y fue, yo creo que para ayudar a la gente es ponerse en el pellejo de esa persona que de algo negativo, como comentabais antes, en lugar de llevarlo al lado más negativo que lo puede llevar y tener una animadversión contra la Navidad y sentir rechazo a esas fechas, todo lo contrario, tirar para adelante, pensar que aquella persona que se había ido sentía un apego tremendo a esas fechas, que había mucha gente que seguía aquí, entre ellos sus nietos, sus hijos, que lógicamente seguíamos viviendo, y pues tirar para adelante e intentar tratar de reunir año tras año a toda la familia con el recuerdo del abuelo y pensar que la vida hay que disfrutarla pese a las personas que se van. Bueno, yo creo que ya este colofón de Gerardo, muy vivido además, muy personal. Me acuerdo que Gerardo me decía que él quería mucho las fiestas navideñas. ¿Cuánta gente nos viene diciendo que son un drama, que le recuerdan a seres fallecidos que ni siquiera han fallecido en Navidad, sino en otras épocas? Se hace un drama. Y sin embargo me acuerdo que Gerardo me decía que la Navidad contigo no había sido especialmente amable, ¿verdad, compañero? No, nada amable. Y sin embargo... Sí. Tú querías esas fechas y se convertían en un bálsamo precisamente para hacer una buena historia en vez de una mala historia, ¿no? Sí, es que yo creo que es muy importante seguir remando por los que siguen aquí, porque al fin y al cabo los que se han ido ya no están, y hay que acordarse de los buenos recuerdos. Como decía Carmen antes, nos tiene que enseñar algo, eso a todos, y nos tiene que hacer más duros, pero también seguir disfrutando, porque esto sigue. De todas formas, de verdad, yo creo que, bueno, qué programa más especial, más sentido, más distinto. Habrá que repetirlo en alguna ocasión, Alberto. Luego. Esto ha nacido de tu sección, compañero. No, pero también de tu idea, o sea que... Sí, bueno, pero... Oye, perdona, ¿Alberto está llorando? Yo enseguida, pues está a punto, Yo le veo, es el reflejo de la luz roja porque está ahí manejando la nave hoy tan especialmente nuestro compañero Carlos Ródenas. No sé, que ha sido muy emocionante, muy bonito. La gente de Milenio es gente que yo a veces intento explicarlo y sé que es difícil, ¿no? Por encima de todo, sobre todo, fomentamos la curiosidad. Si puedes leer un libro, léelo. Si puedes dudar de una cosa,
duda, reencuéntrate con las leyendas, con lo que cuentan los abuelos de tantos sitios y tantos pueblos, y sobre todo hay una cosa muy bonita. Antes decía Josepe eso de los niños, yo cuando me lo pregunté, ¿no? Hacia los 6, 7, 8 años de repente nos despojamos de ese velo mágico, ¿no?, que acompaña nuestra vida, que ha hecho nuestra visión distinta. Y sobre todo esos niños, yo he sido uno de esos, terrible me parece, de preguntar cosas todo el rato, y de repente hay un momento en la vida que dejamos de preguntarnos cosas, ¿no? Pues volvamos a ser niños de alguna forma, ¿no? Preguntémonos cosas, porque la vida, el universo está lleno de cosas que tienen un misterio. No solo el caso X, la historia, todo tiene un misterio, como por ejemplo el increíble, la sensación de armonía que se ha provocado en este programa, que estoy seguro que mucha gente va a interiorizar y que les va a ayudar, y que estoy seguro que será de las pocas veces, bueno, no, muchas, porque con mente positiva pasa, pero acá en Milenio con una sonrisa. Ha sido todo un placer. José Pedro García, compañero, de verdad que, vamos, no te fichamos porque estás ya fichado, pero si no te lanzábamos el cable, puede compartir. Lanzábamos el anzuelo, ¿verdad, Carmen? Hombre, encantado. Yo encantada. Me gustaría muchísimo que te unas de vez en cuando a esta fiesta de la comunicación, que es tan importante que palabras que has dicho lleguen a mucha gente, que con desesperanza, con desilusión, con dudas, sobre todo con dudas, y luego no es para tanto, encuentran de repente en una palabra, en una música como esta, en una armonía, un sentido para seguir adelante. Gracias, compañero, por hacer lo que haces, sobre todo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un honor estar aquí. Gracias. Alberto, ¿qué decirte? Gracias, compañero, Nada, como siempre. Vosotros, como siempre, también. Mente positiva al cubo hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Todos los compañeros que han intervenido, por supuesto, claro que sí, para Santi, para Paco, para Juan G, y para Gerardo. Pues un abrazo fortísimo, ¿no? Para los que faltan, claro para que Pablo, sí. para Luis. Claro, para Pablo y para Esos Luis. están de viaje. ¿En qué mundos andarán? Pues ni se sabe. ¿Sabes una cosa bonita? Y yo me quedaría con eso, que cada vez que entramos a la redacción, y nos lo ha comentado mucha gente, lo que se oye son sonrisas. Sí, de verdad que sí. Eso me lo comentaba un periodista hace muy poco, y decía, bueno, en fin, sonrisas, pocas lágrimas, pero muchas sonrisas, eso está claro. Eso es. Un abrazo para todos, amigos, gracias por estar ahí en estas noches de verano. Mente positiva, un menú distinto, pero estoy seguro que os ha gustado. Un fuerte abrazo, amigos.